quiero agradecer al estudio Bular Falla y Escurra, al estudio Benítez Vargas Ugaz y a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por la invitación a intervenir en este evento, que es la primera vez que tengo esta oportunidad. Cuando me invitaron, sinceramente no dudé en aceptar. Me hubiese encantado aprovechar estas circunstancias para conocer Ayacucho, pero bueno, eh, las circunstancias nos obligan a estar desde lejos, y espero, sin embargo, tener ya una oportunidad más adelante para acompañarlos presencialmente. Sin más preámbulos, empezaremos la exposición del día de hoy. Se me pidió tratar el tema de la fuerza mayor y de la imposibilidad sobreviniente, y haría una precisión para ponerlo un poco más en contexto. Creo que esto habría que ubicarlo dentro de una noción más amplia del cambio de circunstancias en la contratación. Las circunstancias son obvias. A partir de la pandemia, ya en un artículo que escribí, y que entiendo se los han entregado, decía: la fuerza mayor se hizo viral, porque efectivamente a partir de esta situación tan particular que nos ha tocado vivir, en materia de contratación se vino una avalancha de invocaciones de fuerza mayor. Y esto motivó, como les comentaba, que entráramos a un análisis de lo que es la fuerza mayor. Y vamos a ver luego que probablemente las instituciones tradicionales, las instituciones típicas del Código Civil, que supuestamente tenían que entrar a tallar en estas circunstancias, pues yo diría que no dieron talla. Sobrepasó quizás lo que cualquier legislador habría podido prever. Y entonces vamos a ver un poco cómo funciona el tema de la fuerza mayor, su vinculación con el tema de la imposibilidad sobreviniente, y luego vamos a ver si es que efectivamente estas figuras tradicionales funcionaron o no funcionaron adecuadamente en estas circunstancias. Todavía recuerdo el 15 de marzo del año 2020, cuando se publica en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM, que decretaba la cuarentena, ¿no es cierto? El Decreto Supremo, si bien es cierto, no prohibía explícitamente la realización de actividades comerciales, lo hacía de manera implícita, puesto que garantizaba la realización de ciertas actividades y por lo tanto implícitamente las demás estaban prohibidas. Y entonces, una de las principales sectores donde se produce donde se hace viral la fuerza mayor, fue en el sector inmobiliario. Los arrendatarios de locales comerciales invocaron automáticamente fuerza mayor. Ahora, lo curioso era que en el caso del arrendatario, ¿no es cierto?, su obligación es pagar la renta. Y el que invoca la fuerza mayor normalmente es quien se ve afectado por la fuerza mayor. Y un problema, y por eso me parece interesante cómo se ha planteado la idea del tema, fuerza mayor e imposibilidad sobreviniente, porque es interesante porque la discusión que se genera inicialmente es si el COVID era un supuesto de fuerza mayor, si era un evento extraordinario, imprevisible e irresistible. Es decir, la discusión se concentraba en el evento y se perdía de vista que para que hubiera fuerza mayor se tenía que generar una situación de imposibilidad de la prestación. La fuerza mayor, sin duda alguna, es un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, por lo menos en la definición del Código Civil.
pero es un evento impeditivo. Y por lo tanto, lo primero que hay que analizar es que si esa circunstancia generaba el impedimento. Y la pregunta, además, si es que luego lo iremos viendo, pero en el evento mismo, era la pregunta que uno se planteaba y se perdía un poco de distancia con el tema, era si era el COVID lo que generaba el evento de fuerza mayor o si era el decreto supremo, ¿no es cierto?, el que impedía la realización de la actividad, la fuerza mayor, ¿no? Es decir, si fuera el decreto supremo, era un hecho del príncipe; si era el hecho, como consecuencia del COVID, digamos, no se ha probado todavía que haya sido en laboratorio, asumamos que era una cuestión natural, ¿no es cierto? Un hecho de la naturaleza, por lo menos hasta que no se demuestre que fue en laboratorio y que podamos decir que fue un hecho humano. Pero bueno, lo cierto es que la discusión se concentraba en eso, pero el presupuesto de la fuerza mayor es la imposibilidad sobreviniente. Y les voy a contar luego una experiencia personal en el tema. Se lo voy a explicar al final para ver cómo termina la historia. El primer planteamiento que se hace entonces es que el arrendatario invocara la fuerza mayor. Entonces la pregunta era, porque normalmente el que invoca la fuerza mayor, reitero, es el que se ve afectado con él. Y entonces, cuando uno analiza el contrato de arrendamiento, ve que la obligación del arrendatario es pagar la renta. El pago de la renta es una obligación dineraria. Las obligaciones dinerarias son obligaciones genéricas. Las obligaciones genéricas nunca se tornan imposibles. Género nunca perece. Había que hacer alguna precisión con ese principio, porque no es tan cierto que el género nunca perezca. En situaciones de que el bien sale fuera del comercio, aun si fuera genérico, la prestación se torna imposible. Pero en términos generales, la obligación dineraria nunca se torna imposible. Por lo tanto, la primera cuestión era, ¿pero por qué el arrendatario invoca fuerza mayor si su obligación es una obligación dineraria? Por lo tanto, aun si existiera fuerza mayor, no se ve impedido de cumplir con el pago de la renta. Y entonces, luego se fueron acomodando las cosas y lo que se entendía entonces era que el arrendatario en realidad no es que invocara la fuerza mayor, sino oponía una excepción de incumplimiento. Decía, tú arrendador eres el que no puedes cumplir tu obligación de cederme el uso del bien para destinarlo a la finalidad para lo cual fue arrendado, que era el uso comercial. Y entonces tú, arrendador, como tu obligación se ve impedida por el evento, ¿no es cierto? Entonces, como tú no cumples, yo tampoco cumplo y no pago la renta. Es así como se fue decantando luego la figura, ¿no es cierto? Pero el punto central de discusión era si la prestación se había tornado imposible. Entonces podemos apreciar la vinculación existente entre la fuerza mayor y la imposibilidad sobreviniente. Esta discusión no es, el mundo es muy pequeño, ¿no es cierto? Y la discusión que se generó sobre el tema de los locales comerciales no era solamente en el Perú, también en España. Les hice llegar una polémica entre dos extraordinarios juristas españoles. Hoy día probablemente, luego de la muerte de Luis Picasso, dos de los más importantes juristas españoles, Carrasco Pereira y Fernando Pantaleón. Discusiones que van sobre la base de que uno consideraba que sí era fuerza mayor y el otro considera que no. Y esto es parte de la historia que les contaré al final, en un caso personal sobre un tema de arrendamiento local comercial que tenía que ver con mis padres, ¿no? Sin duda, en muchos temas jurídicos, si se trata de tener el sustento de algún jurista, pues cualquiera de las posiciones que podamos esgrimir normalmente tienen un sustento. Y esto es lo que pasa normalmente. Vamos a ver luego que en realidad la figura de la fuerza mayor, nuevamente, las figuras típicas no dieron la talla
no era suficiente, fuerza mayor, excesiva onerosidad, era necesario otro tipo de remedios, como veremos. Bien, como les decía, el tema de la fuerza mayor, de la imposibilidad sobreviniente concretamente, tiene que ver con la alteración de las circunstancias. ¿Y qué cosa supone la alteración de las circunstancias? Eso tiene que ver con el momento de la celebración de un contrato. Cuando nosotros vamos a celebrar un contrato, tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto? Tenemos que tomar una decisión respecto a si lo vamos a celebrar o no, y luego, si lo vamos a celebrar, en qué términos vamos a celebrar el contrato, ¿sí? Y entonces, por lo menos para tomar una decisión responsable, tenemos que hacer un proceso, ¿no es cierto? Un proceso que implica una evaluación de las distintas alternativas que se pueden dar en materia de contrato. Pensemos, por ejemplo, que un empresario necesita alguna máquina para su planta y entonces quiere, quiere ver cómo hace para tener esa máquina en su planta, ¿no es cierto? Y entonces dentro de sus evaluaciones dirá, bueno, ¿qué contrato permite tener esa máquina? Uno puede decir, bueno, la comprará. Entonces para ello celebrará un contrato de compra-venta. Pero puede tener otras alternativas. Podría arrendarla y celebra un contrato de arrendamiento. Podría pedirla prestado y celebra un contrato de comodato, ¿no es cierto? Podría pedir que se la done y celebra un contrato de donación. O podría ser un poco más sofisticado y celebrar un contrato de leasing. Es decir, hay varias alternativas para satisfacer esa necesidad. Eso implica un proceso de análisis. Luego de eso, las partes, para celebrar un contrato, y sobre todo si es un contrato de duración, va a tener en consideración no solo la información de los hechos presentes, ¿no? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, a lo mejor yo puedo tomar la decisión de celebrar el contrato de arrendamiento en la medida que la legislación hoy día me permita celebrar contratos en moneda extranjera, por ejemplo. Entonces analizo lo que es la legislación el día de hoy, ¿no? Todo eso lo tomo en consideración para poder tomar la decisión si voy a contratar o no. Pero también tomo en consideración el futuro. Los contratos, y reitero, los contratos de duración se proyectan al futuro, ¿no es cierto? Y entonces, cuando se proyecta al futuro, las partes al momento de negociar, ¿no es cierto?, van a tomar en consideración previsibles futuros cambios de circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hoy día se me permite celebrar contratos en moneda extranjera, ¿no es cierto?, pero a lo mejor mañana, ¿no es cierto?, sale una norma que impide los contratos en moneda extranjera, ¿no es cierto? Entonces, las partes van tomando en consideración los previsibles futuros cambios de circunstancias. Lo que hoy día no es, pero que probablemente podría ocurrir mañana, ¿no es cierto? Y todo ese análisis finalmente nos va a permitir concluir o no un contrato, ¿sí? Ese es el proceso que tomamos en consideración. Y este proceso que tomamos en cuenta para poder decidir si vamos a celebrar un contrato puede estar afectado de diferentes patologías, ¿sí? Por ejemplo, puede ocurrir que uno o ambos contrayentes se hayan representado erróneamente algún dato de la realidad existente que era significativo para la toma de su decisión. Es decir, cometieron un error. Pensaron una cosa, pero luego de celebrado el contrato se han dado cuenta que se equivocaron, ¿no? Y eso nos lleva a la figura del error, ¿no? En el Código Civil. El Código Civil
es cierto?, ha previsto el error. ¿Por qué? Porque en ese proceso de decisión para la celebración del contrato, efectivamente las partes pueden concluir el contrato por error. Puede ocurrir también que uno o ambos contrayentes hayan formulado pronósticos falaces en orden al desarrollo de las circunstancias relevantes para la economía del negocio. Compraron un local pensando que era el local adecuado para el restaurante y por ahí no pasa nadie, no camina nadie, no transita nadie, por lo tanto nadie entra, ¿no? Y pensaron que la compra de ese local habría sido un buen negocio. O puede darse que ellos hayan errado en la evaluación de la idoneidad de la operación programada para satisfacer sus necesidades individuales. Y eso nos lleva, reitero, a la figura del error en el contrato. Simplemente un comentario, porque no nos vamos a dedicar a eso. Obviamente no es cualquier error el que nos va a permitir la anulación del contrato, como ustedes bien saben. Porque si cualquier error nos permitiera anular el contrato, la idea de vinculación del contrato desaparece, ¿no es cierto? Es decir, si simplemente alegue que me equivoqué, entonces no habría una vinculación contractual, ¿no? Entonces, el error debe ser un error esencial, debe ser un error conocible, es lo que nos dice nuestro Código Civil, ¿no es cierto? Es decir, no cualquier error nos va a permitir salir de la vinculación del contrato. Pero además de los vicios que puedan darse en la toma de decisión, error solo, ¿no es cierto? Si es que la información que nos dan es una información que nos lleva a tomar una decisión equivocada. En el desarrollo de la relación contractual pueden producirse de manera sobreviniente vicisitudes que perturben e interfieran en la operación económica programada por las partes. Y esto se va a dar fundamentalmente en el caso de los contratos de obligación. Por ejemplo, en el caso de los contratos de arrendamiento. ¿Qué pasa cuando sobrevienen eventos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se produce un cambio de las circunstancias que las partes tuvieron en cuenta al momento de celebrar el contrato? ¿Cuál es el remedio que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los contrayentes? Y para eso, para poder responder esa pregunta, tenemos que recordar un principio fundamental en materia contractual, que es el principio de la fuerza vinculante del contrato. O como metafóricamente se suele hablar, de la fuerza de ley de los contratos. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? El contrato tiene fuerza de ley. Bueno, cuando se utiliza esa expresión es una metáfora realmente, ¿no es cierto? Porque el contrato no es una ley. Este principio de vinculación del contrato, también conocido como el pacta sunt servanda. Del principio de vinculación del contrato, del principio de la fuerza de ley del contrato, surge la idea de vínculo contractual. Y esto supone la sujeción de las partes a los efectos del contrato, ¿no? Las partes quedan vinculadas. ¿Y qué significa que las partes queden vinculadas? Bueno, de este principio se derivan 4 corolarios, ¿sí? Los 2 primeros son los más conocidos, ¿no? El primero es que el contrato es un acto de autonomía de la voluntad que obliga a las partes. El segundo implica que el contrato no puede ser modificado por decisión unilateral de las partes. El contrato, para ser modificado, requiere un acuerdo de las partes, es decir, un contrato modificativo. Y luego, el tercero, que el contrato no se puede extinguir como regla por decisión unilateral, sino por acuerdo de las partes, mutuo disenso, o por causas establecidas en la ley. Por ejemplo, la resolución por incumplimiento. ¿No es cierto? Esos son, diría yo, los 3 significados fundamentales en materia de la vinculación contractual. Pero hay un cuarto. Y el cuarto es justamente el aplicable al cambio de circunstancias. ¿Qué dice el cuarto corolario del principio de vinculación? Dice que el contrato siempre debe ser cumplido.
Para ser más precisos, el principio de vinculación contractual impone a las partes cumplir las obligaciones contractualmente asumidas. Y en caso que no las cumplan, va a proporcionar una serie de remedios generales y específicos que a favor de la parte fiel. Resolución del contrato, daños y perjuicios, ¿no es cierto? Pretensión de cumplimiento, ejecución forzosa. Pero este cuarto significado, en un inicio, llevaba al principio de vinculación, al pacto sunt servanda, a imponer a las partes cumplir sus obligaciones contractuales bajo cualquier circunstancia, incluso si la prestación se tornaba imposible. Y esto es bastante evidente en el sistema del common law. En el common law, en un principio, el pacta sunt servanda era extremo. Incluso si la prestación se tornaba imposible, el deudor respondía. Luego fue evolucionando y se llega a la regla de lo que es imposible. Nadie está obligado a lo que es imposible, ¿no es cierto? Y de alguna manera se sujeta a lo que también el civil law hoy día establece, ¿no es cierto? Que la imposibilidad va a ser un supuesto de excusa frente al incumplimiento. Luego veremos, normalmente la fuerza mayor se asume como un supuesto de fractura causal, ¿sí? Pero en materia contractual, en estricto, en realidad es un supuesto de excusa frente al incumplimiento, más que un tema de fractura causal, como vamos a ver. Porque en términos generales, en materia de responsabilidad contractual, sí hay un aspecto de la relación causal que es la relación de hecho. Y es responder la pregunta, ¿quién fue el causante? En la responsabilidad contractual, esa pregunta es fundamental. ¿Quién fue? Es lo primero que hay que contestar. En materia de inejecución de obligaciones, en principio, salvo alguna excepción, el quién fue es claro, ¿no es cierto? El deudor estaba obligado, es el deudor el que no ejecuta la prestación, no hay duda que es el deudor el que lo causó, ¿no es cierto? Entonces, no se da en un supuesto de fractura causal en tema contractual, es más bien un tema de excusa frente al incumplimiento tal cual el derecho anglosajón lo reconoce, y creo que en ese punto coincido plenamente, que no es un supuesto de fractura causal, aunque lo desarrollaremos luego en un momento. Bien, ¿qué pasa en el Código Civil con relación a esta variación de las circunstancias? Respecto a la variación de las circunstancias en el Código Civil, básicamente son dos supuestos. Son solo dos supuestos, para decirlo de alguna manera, son supuestos típicos en el Código Civil, que son el caso de la imposibilidad sobreviniente, acontecimientos sobrevinientes que tornan imposible la prestación, y la excesiva onerosidad de la prestación, acontecimientos sobrevinientes que tornan excesivamente onerosa de la prestación. Y en este punto es necesario distinguir las sobreviniencias en impeditivas y no impeditivas. La imposibilidad sobreviniente, obviamente, es un evento sobreviniente impeditivo, torna imposible la ejecución de la prestación. En cambio, la excesiva onerosidad no es un evento impeditivo. En la excesiva onerosidad, la prestación es posible. Lo que ocurre es que, dependiendo si estamos frente a un supuesto de onerosidad inversa o no, ¿no es cierto? Sino supone que una de las prestaciones se torna excesivamente onerosa, pero no es imposible de ejecutar. Se puede ejecutar. Lo que pasa es que cuesta más ejecutar, ¿no es cierto? Entonces no es un evento impeditivo. Por lo tanto, los obstáculos típicos sobrevinientes de la ejecución del contrato en el Código Civil son dos: la imposibilidad sobreviniente de la prestación y la excesiva onerosidad de la prestación. Son los únicos dos supuestos tipificados en el Código Civil, ¿no? En el derecho internacional, en el derecho, en el derecho anglosajón, la excesiva onerosidad es la cláusula de hardship,
¿no es cierto? Pero que finalmente es lo mismo, ¿no? Voy a hacer referencias al tema del common law porque vamos a ver que luego hay un punto de contacto con el tema de la fuerza mayor, ¿no? A veces hay esa idea de que hay un divorcio total entre el civil law y el common law, y en realidad hay bastante más cercanías de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver ahora. Simplemente para hacer una referencia rápida, no voy a dedicarme a eso. ¿Hay figuras atípicas? Sí hay figuras atípicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el supuesto de la frustración del fin del negocio. La frustración del fin del negocio no es un remedio recogido en el ordenamiento jurídico. Simplemente quiero aquí manifestar una cuestión, no voy a entrar en el detalle, pero la primera cuestión que deberíamos preguntarnos para admitir las figuras atípicas, que usualmente no se hace, es preguntarnos si es posible la creación de figuras atípicas, ¿no?, distintas a la imposibilidad sobreviniente y a la excesiva onerosidad, como el caso de la frustración del negocio. ¿Y por qué razón? Por el hecho del principio de vinculación del contrato. La vinculación del contrato hace que la terminación de este sea solo en principio por supuestos típicamente aceptados por la ley, ¿no? Decía la regla, el contrato no puede terminarse salvo por mutuo acuerdo o por causas establecidas en la ley. Ergo, si la frustración del fin, por ejemplo, no está regulada, la pregunta es, ¿podemos admitirlo? Recuerden, los principios del derecho generan normas implícitas, es decir, normas que no son expresas. Y por lo tanto, ese es un aspecto al que hay que analizar. La respuesta a esa pregunta es bastante variable en la doctrina. Hay quienes dicen que sí, que es posible admitir otros supuestos, como por ejemplo la frustración del fin, a pesar que no está regulada expresamente. Otros la niegan, otros dicen no, tiene que ser admitida por el ordenamiento jurídico. Si no está admitida, entonces no puede utilizarse. Pero en todo caso lo dejo ahí. A lo mejor a alguien le interesa analizar ese punto, ¿no es cierto?, para el tema de las figuras atípicas, ¿no?, distintas a la imposibilidad sobreviniente y al caso de la excesiva onerosidad. Y entonces, lo que vamos a ver nosotros es uno de esos cambios de circunstancias. Es que se da cuando la prestación a la cual una de las partes se obligó se torna imposible, ¿no es cierto? Y en eso nos lleva al artículo 1315, que define lo que es la fuerza mayor. El artículo 1315, la que ustedes tienen en pantalla, habla del caso fortuito o fuerza mayor. El legislador ha considerado como sinónimos caso fortuito y fuerza mayor. Ya no hay esa diferencia de que uno es el hecho de la naturaleza y el otro es el hecho del príncipe. Hay por ahí alguna jurisprudencia nacional última que genera una distinción. La verdad, discrepo que podamos hablar de una diferenciación en ese sentido, pero bueno, hay por ahí una sentencia. Lo cierto es que el legislador los utiliza ya como sinónimos. Y de hecho que en el lenguaje internacional, en la doctrina internacional, el término que se utiliza es el término fuerza mayor, ¿no es cierto? Luego veremos anecdóticamente, es force mayor. En inglés, que en realidad no es inglés sino es francés, ¿no? El término utilizado usualmente en el idioma inglés es force mayor, que no es inglés, reitero, es francés, y eso no debe sorprender porque por mucho tiempo el francés fue idioma oficial en Inglaterra y en las cortes inglesas se hablaba francés. Entonces no es extraño que en el idioma inglés, por lo menos en lo jurídico, existan palabras francesas, ¿no? Entonces hoy día se usa fuerza mayor, ¿no? La verdad que las normas internacionales de soft law, los principios UNIDROIT que regulan los contratos internacionales, o los principios de los derechos europeos, los contratos, utilizan el término fuerza mayor, ¿no? Entonces las vamos a usar nosotros como sinónimo. Y dice, es la causa no imputable, luego veremos qué significa causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, ¿no es cierto? Y esa es la idea de fuerza mayor con la cual nos hemos quedado, y que reitero, cuando se produce el evento de fuerza mayor era donde todo se concentraba, ¿no? El COVID o la norma
es un evento extraordinario, imprevisible, irresistible, ¿sí? Luego veremos las dificultades que tiene esa terminología, lo que ha llevado hoy día ya a no recurrir al concepto de fuerza mayor regulado en el código, sino a la utilización de cláusulas de fuerza mayor con una definición diferente. Pero luego viene el aspecto que para mí es el presupuesto de la fuerza mayor. Que antes de hablar de fuerza mayor, lo que debemos ver es si la prestación se tornó imposible o no. Y en la definición de fuerza mayor lo dice expresamente, que impide la ejecución de la obligación. Ese es un presupuesto en la fuerza mayor que es fundamental y hay que tenerlo en consideración antes de analizar el evento extraordinario, imprevisible y irresistible. Reitero, porque aún si lo fuera, si estamos frente a una obligación dineraria, ya hemos visto que esta no se torna imposible. Ergo, ¿no es cierto? Ya para qué nos estamos discutiendo si es un evento extraordinario, imprevisible y irresistible, si estamos frente a una obligación que no se torna imposible. ¿No es cierto? Entonces, creo que lo primero que hay que determinar es si la prestación se tornó imposible o no. ¿No es cierto? Luego analizaremos el tema con el cual iniciamos la exposición, ¿no es cierto?, en los casos de los contratos de arrendamiento, para ver si efectivamente la obligación del arrendador se tornó imposible o no. ¿Ok? Pero este era el punto central para poder analizar luego si era un evento extraordinario, imprevisible y irresistible. En cuanto a la imposibilidad de la prestación, se suele distinguir en imposibilidad originaria e imposibilidad sobreviniente. La imposibilidad originaria es la que se da al momento de la celebración del contrato. Habría que hacer una precisión porque luego hay una norma en materia de contratos que dice que el tema de la imposibilidad no se analiza al momento de la celebración del contrato, sino cuando se cumple la condición, si estamos en un contrato sujeto a condición, o si no cuando se vence el plazo, cuando estamos frente a un plazo suspensivo, ¿no es cierto? Pero en términos generales diríamos que si la prestación es imposible al momento de la celebración del contrato, el contrato es nulo y eso lo dice el artículo 219, inciso 3. La que nos interesa a nosotros es la sobreviniente, es decir, la prestación que siendo originalmente posible, se torna imposible antes de la ejecución. Como decía, la imposibilidad sobreviniente de la prestación es una situación impeditiva de cumplimiento, es decir, hace que no pueda cumplir con la obligación. ¿Correcto? ¿Cómo se analiza el tema de la imposibilidad? ¿Cómo se sabe cuándo una prestación es imposible? Cuando se trata de la obligación de dar un bien cierto, no tenemos tantos problemas para poder determinar la imposibilidad porque el artículo 1137 del Código Civil nos define cuándo el bien se pierde y por lo tanto cuándo la prestación se torna imposible. El problema puede ser un poco más complicado cuando se trata de las prestaciones de no hacer, y de hacer y no hacer, ¿no? Porque en ese caso lo que dice la jurisprudencia o la doctrina en general es que debe ser relativa y objetivo. Y entonces ahí van a presentarse algunos problemas. La imposibilidad absoluta se contrapone a la relativa e indica un impedimento que no es superable de ninguna manera, cualquiera sea el esfuerzo aplicado. Como suele ocurrir, la jurisprudencia y la doctrina van evolucionando en estas nociones. Tengan en cuenta que hay nociones en el Código Civil que son conceptos indeterminados, ¿correcto? Conceptos abiertos se les dice, o cláusulas generales se les dice en algunos casos, es decir, que no están definidas. Y esa tarea de definición se le deja a la jurisprudencia, ¿no? Entonces es la jurisprudencia la que va a ir determinando cuándo una prestación es imposible o no, si es absoluta o si se requiere una relativa. Inicialmente, como les comentaba, la imposibilidad debía ser absoluta. Es decir, que nadie estaba en posibilidad de hacerlo, ¿no? Que nadie hubiera estado en posibilidad de hacerlo. Sin embargo, esto ha ido variando considerablemente y sí ha ido a una noción de imposibilidad relativa, es decir, algo más flexible, menos rigurosa de imposibilidad, ¿sí? En algunos casos incluso podríamos decir, discutible o no discutible, que asimilarla a la figura de imposibilidad parece
exagerados, ¿no? Como por ejemplo el caso de un caso famoso de una persona que va a viajar al Caribe y resulta que en el Caribe hay lluvias torrenciales y esta persona iba a tomar sol y entonces se le frustran las vacaciones y los jueces asimilan la situación a un supuesto de imposibilidad. La prestación era imposible, ¿no es cierto? Más allá de que iría al Caribe con su paraguas, pero lo cierto es que iba, ¿no es cierto? Pero los jueces lo asocian, digamos, en este sector, digamos, jurisprudencial, lo asociaba a la imposibilidad, con lo que van a ver que entonces los conceptos se van flexibilizando, se van haciendo menos rigurosos. Imposibilidad objetiva es aquella que se refiere a la prestación en sí, mientras que la subjetiva se refiere a la persona del deudor o su economía. Para ser imposible la prestación, en principio debe ser objetiva. Es decir, lo que debemos analizar es la prestación en sí. Por ejemplo, si contrato a alguien que no sabe conducir un vehículo para ser chofer, esa prestación no es imposible, porque conducir un vehículo, objetivamente hablando, sí es posible. Que la persona no tenga, que no sepa manejar, que sea inepta para manejar, eso no torna imposible la prestación. ¿Cuándo se acepta la imposibilidad relativa? En los contratos con prestación, con instituto persona, ¿no? En ese caso sí lo que se analiza es la imposibilidad de la persona que estaba obligada, ¿correcto? Entonces, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que la imposibilidad sobreviviente debe ser, en principio, era absoluta y objetiva, luego ese carácter absoluto de la imposibilidad se ha ido, digamos, haciendo menos riguroso. ¿Cuál es el problema? El problema es que quien debería llevar la pauta para poder saber entonces claramente, para tener la seguridad todos, poder prever estas circunstancias, es que la jurisprudencia nos debiera decir entonces cuáles son los requisitos que vamos a necesitar, ¿no es cierto? Es decir, qué significa que sea absoluto, qué significa que sea objetivo, ¿no? Lamentablemente tenemos ahí una dificultad, ¿no? Como les digo, son conceptos abiertos, conceptos indeterminados, esa tarea se le deja a la jurisprudencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, buena fe tampoco tenemos una definición, ¿no? Buenas costumbres tampoco tenemos una definición. ¿Es bueno no definirlo? Algunos dicen que sí es bueno no definirlo, es decir, conceptos indeterminados, es una técnica legislativa. En la medida que la jurisprudencia cumpla su tarea, efectivamente es bueno, porque entonces como digo yo, es algo así como el elixir de la juventud, ¿no? El concepto se va adecuando y se va adecuando a los tiempos, ¿no? La idea, si pensamos en buenas costumbres, es más fácil, ¿no es cierto? Lo que probablemente para nuestros bisabuelos era algo contrario a las buenas costumbres, hoy día lo aceptamos más. Y hay una variación de lo que vamos considerando como buenas costumbres, va cambiando. El problema está cuando la jurisprudencia no cumple su tarea, ¿no? Entonces, ahí es donde queda no tan clara la idea de absoluto y de objetivo. Y vayan tomando nota, ese problema es lo que va luego a hacer que hoy día en los contratos se prefiera definir la fuerza mayor. Es decir, las propias partes definen la fuerza mayor a partir precisamente de estos problemas que estamos viendo en las definiciones. La imposibilidad también puede ser definitiva o temporal. Cuando el impedimento es irreversible, entonces la imposibilidad extingue la obligación y eso conforme al artículo 1316. Luego vamos a ver lo que dice el artículo 1316. La imposibilidad puede ser temporal cuando el impedimento deriva de una causa previsiblemente transitoria. Cuando estamos frente a una imposibilidad temporal, entonces se produce un efecto suspensivo. La obligación se suspende y se excluye de responsabilidad del deudor mientras dure el supuesto de la fuerza mayor. Y son, por lo menos en la experiencia que he tenido en estos años de pandemia, ¿no? Los supuestos más comunes que se presentan de fuerza mayor son supuestos de imposibilidad temporal, ¿no? Sin embargo, luego vamos a ver que la imposibilidad temporal obviamente no se puede prolongar indefinidamente y aparece la idea de la fuerza mayor prolongada, ¿no? Y cuando se produce un supuesto de fuerza mayor prolongada, normalmente las partes, cuando lo pactan, el Código Civil establece una forma de salida, pero
me parece media enrevesada, pero normalmente en las cláusulas se dice, bueno, si la fuerza mayor dura tanto, ¿no? Si esta imposibilidad temporal dura tanto, pues obviamente las partes en un momento determinado dicen, no tiene sentido seguir vinculados, mejor lo cortamos, ¿no es cierto? Y eso lo veremos en un momento más. La imposibilidad también puede ser total o puede ser parcial, ¿no? En materia de fuerza mayor nos vamos a concentrar fundamentalmente en la definitiva y en la temporal, ¿no? Y no tanto en el tema de la total y parcial, que también se puede presentar, pero por cuestión de tiempo, obviamente, no lo vamos a ver. Bien, ¿cuáles son las consecuencias cuando se torna imposible una prestación? Cuando se torna imposible una prestación, hay que ver las consecuencias. Y las consecuencias las vemos, primero, desde el punto de vista de la obligación que se tornó imposible, y después respecto de la otra prestación. Ahora lo vamos a ver gráficamente para no confundirnos, ¿no? Pero vamos a analizar cuáles son las consecuencias de la imposibilidad sobreviniente respecto de un contrato, y en el cual, obviamente, tenemos la prestación que se torna imposible y la contraprestación. Primero veamos qué pasa con la obligación que se tornó imposible, ¿sí? Artículo 316. Dice, la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causas no imputables al deudor. Aquí hay que hacer una aclaración porque el texto no es preciso. Porque no es verdad que la obligación se extinga si la prestación no se ejecuta, ¿no es cierto? Porque si yo no ejecuto la prestación, si yo no le pago a Omar, por ejemplo, ¿no es cierto?, a nuestro presentador, no le pago los 100 soles que le debo, ¿no es cierto?, la obligación no se extingue. Yo le sigo debiendo a Omar. Si Omar quiere que le pague, ¿no es cierto?, va a demandarme para que yo le pague los 100 soles, así que la obligación no se ha extinguido. Ahí hay una imprecisión en el texto, ¿no? Dice, la obligación se extingue si la prestación se torna imposible por causas no imputables. Eso es lo que debe decir, ¿no? Ahí el legislador se comió una frase, ¿correcto? Pero se refiere a la imposibilidad, porque lo contrario, lo que dice textualmente el artículo no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? La obligación no se extingue si la prestación no se ejecuta. Por eso es que el deudor, si tiene interés en el acreedor, si tiene interés en la ejecución de la prestación, lo puede demandar para que cumpla, ¿no es cierto? Entonces, es el supuesto de la imposibilidad. Y entonces genera la extinción de la obligación. Si mi obligación se torna imposible, yo me libero de la obligación. Si se torna imposible por causas no imputables, recuerden la definición de fuerza mayor que dice que es causa no imputable, entonces mi obligación se extingue. La obligación que se torna imposible se extingue. ¿Qué pasa si la imposibilidad es temporal? Si la imposibilidad es temporal, como hemos dicho, la obligación se suspende. Es decir, no es exigible mientras no sea posible de ejecutar. Y el deudor no responde por esa inejecución. ¿Correcto? Ese es el supuesto de la imposibilidad temporal. Y si ustedes ven en la parte de abajo, se refiere al supuesto precisamente de la fuerza mayor prolongada, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo esperamos? ¿No es cierto? La prestación se tornó imposible temporalmente y esta se prolonga. ¿Y hasta cuándo debemos esperar? Y ese es el aspecto donde le decía que el código es medio enrevesado para dar la salida, ¿no? Dice, sin embargo, la obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que el deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla, o hasta que el acreedor justificadamente pierda su cumplimiento y ya no le sea útil. Digo que es enrevesada porque eso nos lleva a entrar a la discusión de que si le es útil o no le es útil, ¿no es cierto? Y en las cláusulas hoy día de fuerza mayor ya no se hace ese análisis. Simplemente se dice, si la fuerza mayor, si el impedimento temporal dura más de tanto tiempo, cualquiera de las partes le puede poner fin al contrato, porque obviamente no van a mantener la vinculación ad infinitum, ¿no? En el caso de la imposibilidad parcial, está en el artículo 1316, ¿no? No voy a entrar, reitero, al supuesto de la imposibilidad parcial, pero ahí está las consecuencias respecto de la obligación que se torna imposible. Pero, ¿qué pasa respecto de la otra obligación? ¿No? Vamos a suponer este caso. Este es un contrato de compraventa, un contrato con prestaciones recíprocas, ¿no es cierto? El comprador se obliga, es el acreedor,
dicho, de la entrega del bien, y el comprador es deudor del precio. ¿Qué pasa si el bien se pierde? Se torna imposible esta prestación. Como hemos dicho, ¿sí?, el deudor se libera. El deudor ya no está obligado a entregar el bien. Y la pregunta entonces que uno se formula es, bueno, ¿qué pasa con el precio? ¿El deudor debe pagar el precio a pesar que el bien que iba a recibir se tornó imposible? ¿No? Esa es la gran pregunta. Cuando la imposibilidad es por culpa del deudor o por culpa del acreedor, la respuesta es clara, ¿no es cierto? El riesgo lo va a asumir sea el deudor o sea el acreedor. El problema se presenta cuando es sin culpa de las partes, que es el caso precisamente de la fuerza mayor, ¿no? Y lo que dice el Código Civil, cuando la prestación se torna imposible sin culpa de las partes, por causas no imputables a las partes, es que el contrato se extingue. La imposibilidad sobreviniente de la prestación, definitiva y total, por causas no imputables a las partes, ergo fuerza mayor, genera la extinción del contrato. Artículo 1431. En los contratos con prestaciones recíprocas y la prestación a cargo de las partes de bien imposible sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de plena derecho. ¿Sí? Entonces, la imposibilidad sobreviniente sin culpa de las partes tiene un efecto en el contrato, cuando es definitiva y total, ojo, ¿no es cierto? Porque en la temporal hemos dicho que se suspende. Y es un supuesto de resolución. Pero además hay que recalcar que es un supuesto de resolución automática. Es decir, se torna imposible la prestación sin culpa de las partes y el contrato queda resuelto de manera automática. Solamente hay dos casos de resolución automática en el Código Civil. La condición resolutoria, condición suspensiva y resolutoria, ¿no es cierto? No la condición resolutoria expresa que está en contrato, me refiero a la condición resolutoria. Y la imposibilidad sobreviniente de la prestación son los dos, por causas no imputables a las partes, son los dos únicos dos supuestos que generan la resolución automática del contrato. Porque en la resolución por incumplimiento no es automático. Sea la judicial, que tengo que ir al juez, sea la resolución por intimación, que tengo que darle a la otra parte la oportunidad que cumpla, o sea la cláusula resolutoria expresa en la que me tengo que valer de la cláusula. El incumplimiento por sí mismo no genera la extinción del contrato, no es una resolución automática. Los únicos dos supuestos de resolución automática son precisamente la condición resolutoria y la imposibilidad sobreviniente de la prestación por causas no imputables. Por lo tanto, el contrato se extingue automáticamente. Si alguien ha tenido ocasión de ver en la ley de contrataciones del Estado, dice una cosa que sinceramente no la llego a entender. Dice que podrá ser resuelto. Y digo yo, pues si la prestación se tornó imposible, ¿qué prestación se va a ejecutar? No tiene ningún sentido que pueda ser resuelto, porque si no, vamos a tener un contrato que no se pueda ejecutar, ¿no? Eso es en materia de contratación del Estado. Pero en el Código Civil creo que da una solución lógica. Si la prestación se tornó imposible, ya no hay nada que se pueda ejecutar y la resolución se produce de manera automática. La fuerza mayor en el derecho civil, su definición, ¿sí? Como les comenté, la idea de fuerza mayor aparece en el Código Civil francés, ¿no? Es esta idea de force mayor. Y es bastante interesante porque la idea de fuerza mayor surge en el Código Civil francés y de ahí, como hemos visto, como les explicaba, se traslada al derecho inglés, ¿no es cierto? Y es ahí donde aparecen estas nociones, estos requisitos, digamos así. Pero es particularmente curioso, porque en el nuestro es extraordinario, imprevisible y irresistible, pero en el Código francés nunca mencionan la palabra extraordinario. Se refiere a un evento externo, es decir, fuera de mi ámbito de competencia, fuera de mi esfera de control, ¿no? A eso se refiere el Código Civil francés, ¿no? En cuanto sea externo, imprevisible y irresistible. Son conceptos acumulativos, es decir, deben presentarse los dos. Y vamos a ver algunos conceptos que se utilizan para explicar lo que es extraordinario, imprevisible y irresistible, pero vamos a llegar a la conclusión de siempre, y es que esto no genera ninguna certidumbre, ¿no es cierto? Y sobre todo en una jurisprudencia, cuando tenemos una jurisprudencia que falla, porque
Si la jurisprudencia haría su trabajo, entonces tendríamos perfectamente definido qué voy a entender por imprevisible, qué voy a entender por irresistible, y todo se hace más previsible, ¿no? Todo se hace más, por lo menos sabré a qué me expongo en cada caso. Pero cuando no ocurre eso, vamos un poco a ciegas. Vamos a un poco a argumentar lo que nosotros creemos, la otra parte argumentará también lo suyo, ¿no es cierto? Y finalmente lo que valdrá es la opinión del juez. Pero me gustaría saber, ¿no es cierto?, cuál es esa opinión del juez para saber a qué me atengo en cada circunstancia. Eso falla y eso va a ser, reitero, que nos lleve a mejor definir la fuerza mayor, y en esa definición las partes van a ser bastante más claras seguramente, ¿no es cierto?, para evitar esta situación de incertidumbre. El evento debe ser externo, y eso significa que está fuera de la esfera de actividades o del control del deudor, ¿no? Y eso es lo que explica la famosa idea de acto de Dios y acto de la autoridad, ¿no es cierto? Es decir, el acto de Dios, es decir, el hecho de la naturaleza, está fuera de mi esfera de control, de nuestra esfera de control. Lo que ocurra de la naturaleza no lo controlamos. Y respecto a la autoridad tampoco, ¿no es cierto? Entonces la idea de los actos de Dios, de la autoridad de ley, ¿no es cierto?, son precisamente ese remarcar que es una actividad ajena al control del deudor, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sea externo ha hecho que no, a veces en algunos casos se ha admitido, como fuerza mayor, eventos que sí están dentro del control interno. Por ejemplo, la huelga de empleados, ¿no? En el caso de la huelga de empleados sí es algo que está dentro del control. En algunos casos, en algunas jurisprudencias, se ha admitido que la huelga, no la huelga, a veces en lo que no hay mayor discusión es que si es una huelga referida, por ejemplo, a todo el sector, ¿no? Ahí sí es externo. Pero cuando es una huelga de los empleados de la planta, por ejemplo, no pude construir la máquina que contrataron que construyera porque tuve una huelga interna, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la pregunta. ¿Ese está dentro de la esfera de control? ¿Es un hecho externo o interno? En algunos casos se ha considerado interno, ¿sí? En otros casos se ha considerado como externo, ¿sí? Como pueden ver entonces, hay situaciones de incertidumbre respecto de las definiciones. En cuanto al imprevisible, efectivamente, la definición del código exige que el evento sea imprevisible y debe ser imprevisible al momento de la formación del contrato. Sin embargo, aquí encontramos una pequeña dificultad, porque normalmente los eventos catastróficos son eventos que son previsibles. Terremoto, fenómeno del Niño, que es lo que normalmente se considera como un supuesto de fuerza mayor, sí son supuestos de previsibles, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que fijar con mayor claridad qué vamos a entender por imprevisible, ¿no es cierto? A propósito de la invitación del estudio Bullard y de Alfredo Bullard, Alfredo tiene un artículo muy interesante que dice que todo es previsible, ¿no es cierto? Es un tema de costos, cuánto nos cuesta prever, pero finalmente todo termina siendo previsible. Entonces vamos a ver luego con un ejemplo qué cosa vamos a considerar imprevisible aún a pesar del terremoto, ¿no es cierto? Y el otro requisito es que sea irresistible. Y hoy por hoy, el requisito que probablemente tiene mayor repercusión es esta irresistibilidad a la que me refiero, ¿no? Les pongo este ejemplo para que vean el análisis de lo extraordinario, imprevisible y irresistible. Imaginemos que en el norte del Perú, donde se produce el fenómeno del Niño, a un contratista lo contratan para construir un puente, ¿correcto? El puente, luego de un fenómeno del Niño, colapsa y se cae. Y la pregunta entonces es si es que esta caída del puente es como consecuencia de un evento de fuerza mayor, es como consecuencia del fenómeno del Niño.
Para poder analizar si es un supuesto de fuerza mayor, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que analizar la conducta del contratista, del constructor. El constructor sabe que en el norte del Perú se produce el fenómeno del Niño. Y sabe también que como consecuencia del fenómeno del Niño, llueve. Y también sabe que como llueve, el caudal del río aumenta. ¿Correcto? Y entonces tiene que analizar históricamente cuál es el aumento del caudal del río dentro de los fenómenos del Niño. Luego de un tiempo descubrí un libro bien interesante que hay que analizar 100 años atrás para ver durante 100 años atrás cuál fue el aumento del caudal del río dentro de un fenómeno del Niño. Y vamos a suponer que el punto más alto del caudal del río en un fenómeno del Niño fue 8. ¿Sí? Entonces, el contratista debe construir el puente previendo 8 como aumento del caudal del río. Entonces vamos a suponer que construye el puente como 10, ¿sí? Para resistir 10. Si se presentó el fenómeno del Niño y el caudal aumentó en 6 y se cayó el puente, el contratista es responsable. Si en cambio el caudal del río en ese fenómeno del Niño fue de 14, eso era imprevisible, porque reitero, el promedio de los 100 años anteriores era 8, se construyó sobre 10, y en ese año el caudal del río aumentó a 14. Eso era imprevisible. ¿Era previsible el fenómeno del Niño? Sí. ¿Era previsible que aumentara el caudal del río? Sí. Pero no era previsible que, teniendo en consideración que el pico más alto hubiera sido de 8, ¿no es cierto?, ese fenómeno del Niño, el caudal del río aumentó a 14. Y lo mismo ocurre en un terremoto. Nosotros sabemos que hay terremotos. Yo construyo el edificio para resistir un terremoto, ¿qué? Grado 10. Y si hay un terremoto grado 14, está fuera de mi previsión, ¿no es cierto? Esa es la manera como se analiza la idea de extraordinario, imprevisible y resistible. Es cierto, todo es previsible, pero lo analizamos sobre la base de lo que históricamente se ha producido, ¿correcto? En cuanto a causas no imputables, aquí hay un aspecto particularmente curioso con las causas no imputables. El artículo 13-17 dice que el deudor no responde los daños y perjuicios resultantes de la ejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso por causas no imputables, ¿no es cierto? Y luego el 3.15 dice que el caso fortuito, la fuerza mayor, es la causa no imputable. Y entonces la pregunta inmediatamente que se formula es ¿qué significa causa no imputable? ¿Sí? Y efectivamente en la doctrina van a encontrar abundantes libros sobre, o artículos que hacen referencia a la causa no imputable. Sin embargo, lo que hay que hacer es un análisis cotextual. Cotextual me refiero al análisis cotextual del Código Civil. Hay que leer el Código Civil completamente para poder determinar a qué legislador le llama causa no imputable. Y fíjense algo curioso cuando tengan más tiempo, pero lo podrán revisar. Van a ver que el legislador nunca es uniforme. En algunos casos habla de imposibilidad sin culpa de las partes y en otros artículos habla de imposibilidad por causas no imputables. Es decir, utiliza los términos de causa no imputable y de ausencia de culpa como sinónimos. Ergo, más allá de todos los esfuerzos doctrinarios para hacer una linda definición de causa no imputable, creo que a partir de una interpretación cotextual del Código Civil, una interpretación sistemática, no hay forma de establecer una definición distinta de la ausencia de culpa. Es decir que la imposibilidad sobreviniente sin culpa de las partes, o decir que es por causas no imputables a las partes, en nuestro Código Civil son sinónimos. ¿Sí? Podrá ser doctrinariamente. Podríamos encontrar diferencias, no lo niego, pero desde el punto de vista legislativo es la misma. Y en el ejemplo que acabamos de ver, hemos visto el tema de culpa, el ser diligente.
Voy a construir un puente, sé que existe el fenómeno del Niño en esa zona, el fenómeno del Niño aumenta el caudal del río, y tengo que tomar en consideración eso. Tengo que ser diligente. Tengo que, de acuerdo a las reglas de la técnica, irme 100 años atrás para ver cuál es el aumento de caudal del río dentro de un fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Y poder construir el puente sobre esa base. Eso es ser diligente, eso es un tema de culpa, ¿no es cierto? Entonces, nos puede gustar o no gustar, pero el Código Civil, el legislador, utiliza, insisto, como sinónimos las figuras. Las cláusulas de fuerza mayor. Como les decía, esta idea de externo, imprevisible, irresistible, extraordinario si ustedes quieren, deja a los jueces un margen considerable de discrecionalidad para evaluar la presencia de fuerza mayor, ¿no es cierto? Es decir, para el juez puede ser cualquier cosa. Un segundito, perdón. Para los jueces o para los árbitros en un proceso arbitral, finalmente, si uno tiene que utilizar el artículo 1315 del Código, extraordinario, imprevisible, irresistible puede ser cualquier cosa. Y entonces, como es difícil establecer criterios claros, hoy día la tendencia en el derecho internacional y que se ha ido acogiendo ya a la práctica nacional es la de utilizar las cláusulas de fuerza mayor, ¿no? En el derecho anglosajón se hace la discusión entre concepto de fuerza mayor y entre la cláusula de fuerza mayor, ¿no? Es decir, en nuestro caso sería entre utilizar la definición del código del 1315 o utilizar una definición propia de fuerza mayor en una cláusula de fuerza mayor. La ventaja de la cláusula de fuerza mayor es que permite a las partes precisamente hacer una cláusula, digamos, a la medida de cada contrato, ¿no es cierto? Y evitar ese tipo de conceptos tan abiertos que obviamente dejan, sobre todo cuando tenemos una jurisprudencia que es tan dispersa, que entonces nos permita acotar los conceptos que estamos viendo en estos problemas. Básicamente la definición de fuerza mayor que se utilizan en las cláusulas es la de más allá del control razonable de las partes, los eventos más allá del control razonable de las partes. ¿Era razonable pensar que el río, el caudal del río aumentaría 14? No, ¿cierto? Es un impedimento superior al esfuerzo diligente debido por el deudor. El contratista fue diligente, revisó los análisis hídricos, los estudios hídricos, el aumento de los caudales del río en los últimos 100 años. Construyó el puente tomando eso en consideración, pero el evento siguiente, el fenómeno del Niño, superó eso, fuerza mayor, ¿no es cierto? Normalmente en las cláusulas de fuerza mayor se incluyen listas, es decir, se enumeran eventos de fuerza mayor, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, se considerará evento de fuerza mayor desastres naturales como maremotos, terremotos, inundaciones y otros fenómenos de la naturaleza catastrófica. Es particularmente curioso, si ustedes revisan esas cláusulas de fuerza mayor, siempre hay pandemia. Y les digo la verdad, sigo pensando que ni el legislador ni los abogados nunca consideramos qué ocurriría en pandemia. La verdad que todo el mundo hablaba de pandemia, pero qué significaba vivir en pandemia nadie lo tenía claro. Así es que esos supuestos están en las cláusulas de fuerza mayor, pero que no han funcionado porque en realidad se mencionan simplemente y no sé qué tiene claro qué cosa era lo que habría ocurrido. Hoy día más o menos ya lo tenemos con mayor decisión. ¿Significa que estos eventos que están en esta lista son fuerza mayor per se? Es decir, si dice terremoto, ¿significa que hay terremoto y es fuerza mayor? Y la respuesta es que no. Son listas que se hacen para enumerar, para, digamos, dar ejemplos en la medida que esa situación se adecue a la definición dada. Es decir, puede darse un supuesto de terremoto, ¿no?, que no está más allá del control razonable de las partes. Puede darse un supuesto de fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, que no esté más allá del control razonable. ¿Correcto? Entonces, no son supuestos de fenómenos, de eventos de fuerza mayor per se. Se ponen estas listas, pero se ponen en la medida que se van a considerar supuestos de fuerza mayor en la medida que el hecho concreto se adecue a la definición que las partes han dado. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque, insisto, no son supuestos de fuerza mayor en situaciones, reitero,
digamos así, por defecto. ¿Ok? Normalmente en estas cláusulas de fuerza mayor se incluye la necesidad de notificar que se ha producido el evento de fuerza mayor. ¿Sí? Es decir, se pone que hay que comunicar que el evento de fuerza mayor se ha producido. Y ahí hay que ser cuidadosos porque sería bueno también poner la consecuencia de no hacer el aviso a tiempo, porque no está claro qué significa no avisar a tiempo. Algunos dicen que si no aviso a tiempo pierdo la posibilidad de invocar la fuerza mayor. Otros lo que dicen es que si no lo invoco a tiempo, si no lo invoco tardíamente, entonces el efecto suspensivo, digamos, de la fuerza mayor se va a producir desde el momento de la invocación, no desde el momento que se produjo la fuerza mayor. ¿Sí? Entonces, en estas cláusulas de fuerza mayor se suele incluir esta idea de la comunicación, ¿no? Y además, los deberes de mitigación, ¿no? Es decir, se tornó imposible la prestación, tratemos de que el daño sea el menor posible para la otra parte. Y la otra cuestión que les comentaba era de la fuerza mayor prolongada, fuerza mayor permanente. ¿Qué pasa si estamos en un supuesto de un impedimento temporal, pero este impedimento temporal va más allá de lo que habíamos previsto al momento de contratar? Es decir, llega un momento en que digo, bueno, ya tenemos que terminarla, no podemos seguir vinculados. Como les comentaba, en el artículo 13.16 se da una posibilidad de salida, pero es una posibilidad de salida que nos lleva a una discusión que puede ser alargar más la situación, porque habla de utilidad, de interés, y entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que demostrarle al juez que perdí interés, o al árbitro que perdí interés, tengo que demostrarle al árbitro que ya no me resulta útil. En las cláusulas de fuerza mayor se hace una cosa mucho más sencilla. Simplemente se pone un plazo, ¿no? Se dice, si el impedimento dura más, qué sé yo, 6 meses, 3 meses, cualquiera de las partes le puede poner fin, ¿no? Es decir, le da una salida para no mantener una vinculación indefinida que implica obviamente costos, ¿no? Recuerden que en el tema de la fuerza mayor no significa que las partes no sufran daños, ¿no? En la fuerza mayor nadie responde, ¿sí? Pero no significa que nadie sufra daños. Las dos partes sufren daños. Lo que ocurre en un supuesto de fuerza mayor, que cada quien asume sus daños. Cada uno asume las consecuencias del daño, ¿no es cierto? Uno dice, no, pero está en fuerza mayor. No hay daño, no hay responsabilidad. Sí es cierto. Significa que yo, deudor, no voy a asumir los daños que sufrió el otro ni los míos, pero sí voy a asumir los míos y el otro asumirá los suyos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La fuerza mayor o el impedimento temporal, ¿no es cierto?, suspende la obligación, no hace responsable, pero no significa que las partes no sufren daños. Sufren daños, ¿correcto? Sino que cada uno asume los daños que ha generado ese evento de fuerza mayor. Pues bien, de lo que hemos visto es un problema, en realidad, utilizar el tema de la fuerza mayor, y particularmente cuando no tenemos cláusula de fuerza mayor. Y volvemos al tema del COVID, ¿sí? Recordemos que los arrendatarios invocaron fuerza mayor, o en todo caso, una excepción de incumplimiento, alegando una imposibilidad del arrendador de dar el bien, el uso del local comercial. Y les cuento la experiencia personal. A mí me pasó eso. Mis padres tienen un local comercial, y el arrendatario nos llamó por teléfono y nos invocó la fuerza mayor, ¿no es cierto? Y entonces yo le dije, mire, usted invoca la fuerza mayor, yo creo que no hay fuerza mayor, ¿no es cierto? Después, en todo caso, si hay preguntas, podemos ver por qué creo que no hay fuerza mayor, pero yo creo que no hay fuerza mayor. Pero en realidad vamos a perder el tiempo discutiendo esto. Usted dirá que sí, yo diré que no, y nos la vamos a discutir aquí durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, sin ninguna solución.
Yo lo comprendo a usted, yo lo comprendo al arrendatario. De hecho, si no puede abrir el local comercial, no genera, y si no genera, pues tiene dificultades para pagar. Pero, como siempre, en todas las relaciones, ¿no es cierto?, hay dos polos. Y lo que hay que buscar es temperar los dos intereses. Y entonces yo le dije lo siguiente, lo que es verdad además. Dije, fíjese, mis padres son ancianos. Mis padres juntaron dinero justamente para comprar un local y poder vivir luego de la renta que producía ese local. Y así que yo lo comprendo a usted que no puede generar y no puede pagar, pero también compréndame a mí que mis padres viven de eso, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que buscar una solución, ¿no? La figura de la fuerza mayor, la figura de la excesiva onerosidad no resolvían estos problemas. Definitivamente no los des. ¿Por qué? Porque nos obliga a ir a discutir qué cosa es irresistible, qué es en fin, ¿no es cierto? Lo hemos visto aquí. Y entonces llegamos a un acuerdo muy bueno. Para mí fue bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era un buen inquilino. Además, ¿qué hacías a cambio? En época de pandemia era un local comercial. Así como él no podía abrir nadie. Así que no iba a conseguir un inquilino. Y hasta ahora había sido un buen inquilino, había pagado la renta correctamente, ¿no es cierto? Y yo no lo quería perder, ¿no es cierto? Creo que era para mis padres, era bueno que se mantuviera, ¿no es cierto? Había habido una buena relación. Entonces se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto? Aquí a grosso modo se le dijo, bueno, no me pague tal mes y tal mes, lo que no me paga tal mes, estos meses, marzo y abril, creo que era una cosa así, me lo paga después cuando usted pueda, ¿no es cierto? Y mantenemos la relación. Y así fue, y se mantuvo la relación. Y esto tiene que ver justamente con la inoperancia de las figuras clásicas y la buena fe, ¿no? Cuando hablamos de fuerza mayor, hablamos de excesiva onerosidad de la prestación, hay limitaciones internas y limitaciones externas. Las figuras presentan limitaciones propias, internas, por ejemplo, la imposibilidad no afecta a las obligaciones dinerarias, por lo tanto, esa seguía, en el caso del arrendamiento, esa prestación no se torna imposible, por lo tanto, ahí hay una limitación. Y hay limitaciones externas, es decir, requieren la intervención del juez, lo que va a tomar tiempo, ¿no es cierto? Y entonces se presentan frente a esos dos alternativas. O esperamos la intervención estatal, ¿no? De hecho en países europeos se generaron normas estatales para el tema del arrendamiento y para otras más, para el tema de los arrendamientos, ¿no? En el Perú no. Eh, y, y, y digamos, de las que me llamaron la atención en cuanto a las normas, en cuanto a la intervención estatal en los países europeos, el caso alemán. Porque en todos los demás países ponían el acento como persona, digamos, como en una situación asimétrica, ¿no es cierto?, de desproporción, ponían al arrendador como la persona débil, ¿sí? Y entonces la protección estaba dirigida al arrendador, ¿no? Y como les digo en mi caso, esta era una empresa, y una empresa bastante grande. Y mis padres eran los arrendadores, que son ancianos, son de tercera edad. Es decir, en realidad allí la desproporción no estaba para el lado del arrendador, ¿no es cierto? El caso alemán es bien interesante porque la norma toma en consideración los dos intereses, no solo la de una parte. Pero de hecho, la intervención estatal, desde mi punto de vista, implica, digamos, que alguien ajeno a la relación entre, ¿no es cierto? El legislador entra a regular y, como digo, puede tomar en consideración una situación de asimetría que no se presenta. Hay casos donde es el arrendador, muchas veces, no es el único caso el mío, ¿no es cierto?, donde personas mayores, ¿no es cierto?, eran las arrendadoras y que de eso vivían en su vejez, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es correcto plantear una legislación solamente defendiendo al arrendador. Y la otra posibilidad, la otra alternativa, es la renegociación, ¿no es cierto? La buena fe y buscar a las partes que encuentren una solución. Yo particularmente creo que esa es la solución más adecuada en estas circunstancias, ¿no? Los mecanismos clásicos del Código Civil fueron desbordados totalmente en esta situación totalmente extraña, totalmente ajena, ¿no es cierto?
insisto, es particularmente curioso, si usted ve en las cláusulas de fuerza mayor, se habla de pandemia. Sin embargo, a pesar de que las cláusulas habían previsto pandemia, la verdad es que la figura de la fuerza mayor no pudo, frente a las circunstancias que se presentaron, digamos, resolver todos los problemas que se dieron. Quiero, sin duda alguna, que en estas circunstancias, en la medida, obviamente, que se den la actuación de buena fe, es mucho mejor que las propias partes sean aquellas que busquen una solución adecuada eh, para resolver este tipo de problemas, ¿no? Esta es una clara muestra que a veces el legislador no puede tomar en consideración todos los eventos, todas las consecuencias que se puedan haber generado a partir, por lo menos, de una pandemia. Ya lo sabemos, seguramente a partir de ahora tomaremos previsiones en los contratos, ¿no? Pero nuevamente, creo que la principal figura en como mecanismo de solución para estos casos no eran los mecanismos típicos de fuerza mayor y excesiva onerosidad, era la buena fe. Sigo pensando eso. La buena fe nos permite ver que siempre en una relación hay dos partes y que lo que hay que buscar es que los intereses de ambas partes puedan ser equilibrados. Muchísimas gracias por su atención. Ha sido para mí un placer participar en este evento ya bastante reconocido. O sea, les soy sincero, siempre que escuché hablar del evento, esperaba que Alfredo, que Huáscar me invitaran, y creo que lo hicieron ahora. Les estoy muy agradecido, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Barqui, por su ponencia. Ahora vamos a dar pase a las preguntas. Tenemos algunas preguntas del público. Una primera pregunta. En su opinión, la inejecución por causa no imputable de subcontratistas y o proveedores pueden ser alegados por la contraparte responsable frente a la otra contraparte en un contrato principal. ¿Me repites la pregunta? Claro, es en la inejecución de obligaciones por causa no imputable de uno de los proveedores o subcontratistas puede ser alegada por una de las partes frente a la contraparte en el contrato principal. Ok, me imagino, a ver, creo que estar entendiendo que aquí hay una especie de contrato en cadena, ¿no es cierto? Correcto. Es decir, o probablemente un contrato coligado en el cual existen dos relaciones y en una se produce un supuesto de fuerza mayor, y la pregunta es que si ese supuesto de fuerza mayor puede ser invocado en el otro. Muy buena pregunta. Dentro de las múltiples situaciones que se presentaron en este año, se daba esa situación. Creo que eso va a depender. Va a depender precisamente si es que en los contratos se ha incluido definiciones de fuerza mayor. ¿Por qué razón? Porque lo que constituye fuerza mayor en uno de los contratos podría no ser considerado fuerza mayor en el otro. Y entonces en ese caso no va a haber un arrastre, ¿no? Es decir, no va a poder señalarse que porque hubo fuerza mayor en uno de los contratos, yo voy a poder invocar la fuerza mayor en el otro. Hay que tener en consideración en esos casos las definiciones de fuerza mayor. De tal manera que yo diría que depende, va a depender. En las cláusulas de fuerza mayor es muy frecuente, por ejemplo, incluir supuestos, eventos que en estricto no califican de fuerza mayor. Si tuviéramos que recurrir a la definición de fuerza mayor del código, no serían fuerza mayor, pero que sin embargo las partes lo quieren considerar fuerza mayor. Entonces podría ocurrir que ese supuesto ocurre en el contrato 1, ¿no es cierto?, que incluye un evento que no es fuerza mayor dentro de la definición del código, pero sin embargo que las partes en el contrato 1 sí lo van a considerar como fuerza mayor. Y en el contrato 2 no aparece. Por lo tanto, el evento puede ser fuerza mayor para el 1 y no para el 2, ¿no? Entonces,
La moraleja es que en los contratos que sean coligados, en los contratos que sean concatenados, hay que tener una coordinación. Si lo que se quiere es eso, digamos, que el evento de fuerza mayor que afecte uno de los contratos se pueda trasladar a los otros, habrá que definirlo. Pero en principio, vamos a suponer, ¿no es cierto? A mí me contratan para, qué sé, vamos a suponer que hago estos eventos, hago sanguchitos, hago estas reuniones, digamos, ¿no? Entonces, y alguien me proporciona a mí los panes para hacer los sanguchitos. El que me proporciona los panes para hacer el sanguchito incumple y no me entrega los panes, por la razón que sea, esa en principio no es una causa que justifique el hecho de que no cumpla con entregar al sanguchito a mis clientes el día sábado, vamos a suponer que es la fiesta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo debía haber previsto esa circunstancia. Es previsible que mi proveedor de panes falle, y entonces yo debería haber tenido en consideración esa circunstancia para poder, en caso de que fallara mi proveedor de pan, conseguir otro, ¿no? Entonces, como regla general, el incumplimiento de uno no afecta el incumplimiento del otro, ¿correcto? Así que habrá que ver, hay que ver si las cláusulas están coordinadas o no. Si las cláusulas tienen definiciones distintas, ahí no hay ninguna posibilidad de poder replicar la fuerza mayor de uno en el siguiente. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta del público es si podría comentarnos ejemplos sobre la imposibilidad de carácter temporal. Sí, los supuestos de yo diría que los supuestos de imposibilidad temporal son los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que se produce un, un evento de la naturaleza. Vamos a suponer un tema de lluvias, ¿no? El tema de las lluvias, por ejemplo, es bastante interesante porque en determinadas zonas y en determinadas épocas, las lluvias no van a ser consideradas fuerza mayor, ¿no? Si son lluvias de temporada, es decir, son las lluvias que ocurren en una determinada época, no se consideran supuesto de fuerza mayor. Cuando se hacen trabajos, por ejemplo, en la selva, ¿no es cierto? Es bien interesante porque en los cronogramas que se establecen se toma en consideración la temporada de lluvias. La temporada de lluvias podría afectar, por ejemplo, el tráfico en los ríos, ¿no es cierto? O al revés, podría ocurrir que no es temporada de lluvias, pero es una temporada de baja, donde la marea baja y por lo tanto no es posible transitar. Entonces, en principio las lluvias no es un supuesto de fuerza mayor cuando es un supuesto de temporada, pero nuevamente, podría serlo. ¿En qué casos? Si en temporada la precipitación de lluvias es de un determinado nivel, pero ese año supera todos los niveles de los últimos 50 años, ese supuesto sí puede ser considerado como fuerza mayor. Y en el supuesto de las lluvias pueden generar efectos en el terreno, por ejemplo, que impiden, mientras no deje de llover, que se pueda ejecutar la prestación. Y entonces, en ese caso, esas lluvias que se puedan producir en temporada de lluvia, pero que excede la estadística, que excede el parámetro normal de lluvias en esa época, es un supuesto que puede impedir temporalmente la ejecución de la prestación, ¿no? Eh, lo mismo puede ser con el tema de inundaciones, ¿no? El tema de terremotos pueda causar que efectivamente esté dentro de la definición de fuerza mayor, que genere derrumbes, ¿no es cierto? Y que no se pueda continuar con la construcción de la carretera mientras no se levante, mientras no se limpie la zona donde ha habido el derrumbe, ¿no es cierto? Huaicos, ¿no? Reitero, en la medida que fueran extraordinarios, fuera de lo normal, ¿no es cierto?, podrían generar en una construcción de carreteras impedimento temporal mientras se produce la limpieza del derrumbe que ha ocurrido. Esas son situaciones de temporalidad, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Barqui, por su presentación y muchas gracias por la respuesta de las preguntas. Con esto damos concluida la participación del doctor Barqui en esta edición de AINI 2021, en este día.